Buenos días, sean bienvenidos una vez más a esta emisión radiofónica del Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad. Les agradecemos a todos aquellos que nos escuchan a través de las frecuencias radiofónicas universitarias, en Cuernavaca a través del 106.1 FM, en Cuautla 89.7 FM y en Jojutla 91.9 FM. Les hacemos la cordial invitación de que nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas y nos visiten también en nuestra página de Facebook, que es programa.inclusión.uam, y sus dudas y comentarios a través del teléfono 329-7000, extensión 2405. Aquí en la cabina nos acompaña la psicóloga Fabiola del Jurado Mendoza. Buenos días. El psicólogo Abraham Baena. ¿Qué tal? Buenos días. Y el titular de este programa, el doctor Eliseo Guajardo Ramos. Pues muy bien, un jueves más y aquí estamos con ustedes en el programa de Inclusión Educativa. Ahora sí estamos con casa llena, pero súper llena, porque estamos con invitados de la Facultad de Arquitectura. Tenemos a 3 estudiantes con sordera que acaban de ingresar al programa de arquitectura, estuvieron en todo su propedéutico y están iniciando sus cursos. También tenemos 2 maestros que quisiera que se presentaran, 2 profesores de la facultad. Buen día, Ismael Reza. Ismael Reza, conocido. Buenos días a todos, Driden Ramírez. Muy bien, ¿perdón? Driden Ramírez. Driden. Ellos estuvieron en el propedéutico y ahora en este momento están siendo catedráticos de los jóvenes que han elegido estudiar arquitectura. Recuerden ustedes que tenemos estudiantes en la Facultad de Artes, ya tenemos 4 semestres con estudiantes en la Facultad de Artes y pues van prosperando adecuadamente con sus estudios. Aquí tuvimos en una ocasión al director de esa facultad, el maestro Catanio, que incluso nos sugirió por qué no invitan a los intérpretes, por qué no invitan a los estudiantes. Entonces es lo que estamos haciendo en esta ocasión. Nos acompaña en la traducción, en la interpretación, el psicólogo Abraham Baena, que él ha estado en la parte de artes y ahora está abriendo este espacio en la Facultad de Arquitectura. Primeramente, yo quisiera preguntarle al propio Abraham cómo ha encontrado este paso de la Facultad de Artes a otro campo de profesionalización, ¿verdad? La profesión de arquitecto. ¿Qué tan difícil, qué problemas ha tenido como intérprete? A ver qué es lo que nos puede comentar. Muchas gracias por la invitación. Después de haber estado 4 semestres en la Facultad de Artes, sí es todo un reto, porque implica conocer y adentrarse en todo el mundo del arte. Ajá. Y ahora, empezando en la Facultad de Arquitectura, pues implica que uno debe estar totalmente en conexión con los conceptos, con el contenido, con la dinámica incluso de la misma facultad. Y uno debe formar parte no solo como intérprete, sino también del grupo, de la misma unidad académica. Y pues bueno, ya después de estar allá 2 años, ahora estar acá en uno nuevo, pues sí, es todo un reto. Sí, desde luego, y hay una parte, no sé, me da la impresión de que hay más matemáticas de este lado que de aquel, pero no sé, esa es mi impresión. Sí, muchas más. Sí, es totalmente un eje nuevo que sí se debe trabajar en conjunto, tanto profesores, intérpretes, alumnos, las mismas personas que realizan los programas educativos, para saber cómo podemos abordar, pues no hay unas señas específicas que podamos manejar para transmitir ese conocimiento de manera inmediata. Deben de ser creadas, deben de ser propuestas, debemos tener herramientas para poder referenciar todo ese contenido y que pueda ser para los chicos aprehensible, o sea que sí puedan tenerlo para utilizarlo, para referenciarlo, evocarlo, utilizarlo, etcétera. Estas señas que se están creando, que se están consensando, ¿se van a ir quedando para las subsiguientes generaciones o qué es lo que sucede con eso? No lo sabemos.
La idea es parte sería, del proceso que estamos siguiendo. Sí, es ahorita parte de la innovación. Esperaríamos que se ocupen durante lo que dure la licenciatura. Y pues bueno, si después hay generaciones nuevas, pues sí sería viable y positivo que se heredaran. Es lo deseable. ¿Y no hay alguna forma de poder estandarizar o de incluir este tipo de señas ya en la lengua de señas mexicana, es decir, a nivel nacional? Es todo un reto, es una propuesta totalmente nueva y se buscaría que así fuera, que ser la universidad como cuna del conocimiento pudiera tener esta propuesta, y el programa universitario para la atención de la discapacidad aquí en la UAM pues fuera el pionero en proponer un diccionario, en proponer todo un conjunto de señas exclusivamente académicas que sean del trabajo en conjunto con Facultad de Artes, Facultad de Arquitectura y la Prepa Jojutla. Muy bien. Bueno, ¿y otras universidades no se han enfrentado antes que nosotros a la arquitectura y esas cosas, artes? ¿Qué tema tenemos ahí? Somos la universidad número 7 a nivel nacional que está trabajando inclusión con sordos. Tenemos conocimiento de que en Baja California hay una chica que está estudiando artes. En Monterrey, bueno, tienen un equipo de 17 intérpretes en Santa Catarina. Está la de Durango, la Universidad Marista en la Ciudad de México, Santa Rosa Jauregui en Querétaro, y se me está yendo otra, y nosotros. Y sí, en Guadalajara también tienen. Sí, cierto, Guadalajara. Y pues por el momento están haciendo cada uno como han podido elaborar este tipo de contenido de manera aislada. Lo que buscamos es que podamos tener contacto entre universidades, y actualmente, ahorita nada más tenemos vínculo con la Universidad de Querétaro, ¿no? Que estamos buscando que haya conexión, que podamos compartir material, que podamos tener como todo, seguir bajo la misma batuta proceder para con los sordos. Se antoja un encuentro, no son demasiados. Yo creo que sería necesario. Es muy importante. Bueno, el programa toma nota para ver cómo vamos preparando pues un encuentro que sería de amplia utilidad, ¿verdad? Los maestros de arquitectura, ¿cómo sintieron pues fue como una situación de como quien lo echan al agua y aprender a nadar, pues echándose al agua, no sé, no habían imaginado algo así, o yo siento que han sido muy bien recibidos los jóvenes y ha habido un ambiente de bienvenida muy favorable, porque eso también ha ayudado a que las cosas vayan fluyendo hasta el momento. No sé cómo se sienten ustedes aquí. Bueno, la verdad es que nunca, al menos de mi parte, nunca me imaginé este panorama. Ajá. Y cuando nos plantearon el reto, como bien lo dice, gustosamente, de hecho yo los dos pedimos estar al frente con este grupo impartiendo cátedra, y le pedimos auxilio. Sí, ahora sí, nos aventamos al agua sin saber nadar, sí. Y el que nos auxilió fue Abraham. Sí. Nos dio una introducción a todo este mundo del lenguaje de señas y demás temas, cosas básicas, cómo tratarlos, cómo dirigirnos a ellos, pero es apenas una introducción. Lo que sí es bastante complicado es transmitir el conocimiento. A mí, que me tocó estar con ellos en el área de las matemáticas, ajá, como con lo que mencionaba Abraham, no hay lenguaje, no hay señas específicas para ciertos conceptos, o la mayoría de los conceptos matemáticos. Entonces, salvar esa barrera todavía es una dificultad adicional. Sí, exactamente. ¿Ven álgebra? ¿Qué es lo que...? Sí, álgebra, trigonometría. Desde aritmética. Aritmética, sí. Muy bien, fracciones. Sí, todos los temas que se ven desde la secundaria hasta la preparatoria, en el propedéutico se hace un repaso. Muy bien. Preparándolos para lo que sigue. Entonces, en este tema de inclusión, ellos con los profesores, pues creo que se logró una conexión. Eso y parece que al menos como académicos y como
seres humanos, está ese acercamiento, es una riqueza para ambos, ¿no? Sobre todo para nosotros. Así es. Y lo que vi con ellos y sus compañeros, el demás grupo, ese primer acercamiento es como ver algo diferente para todos los demás compañeros. Los demás, pero fueron bien aceptados. Entonces, lo que sí falta, en general, es como ese auxilio que nos dio Abraham. Sí. Esa introducción, cómo saludar, cómo esas reglas de convivencia básicas, todos la deberíamos de tener, al menos lo básico, para que haya ese engranaje. Esa comunicación afectiva, ¿verdad? Cordial, total. La cordialidad se pueda, no tenga intermediarios, por ejemplo. Exactamente. Sí. Muy bien. Y el arquitecto Reza, que me tocó verlo en un video que nos envió Abraham, donde de momento dice, ahora voy a dar la clase sin hablar a todos los estudiantes, con sordera y sin sordera, y fue con mímica y el pizarrón y etcétera. Muy interesante iniciativa. Sí, hola, yo soy Ismael. Sí, fue un reto que yo me puse. El hecho de querer acercarme más a ellos, a Martín, a Ángel y a Miguel, era algo que yo tenía que hacer en ese sentido. Y claro, le propuse a Abraham que iba a hacer un experimento de no hablar en toda la sesión que me correspondía a mí, que es esta representación, que es el antecedente diseño, y ver qué pasaba. Pero la clase era de 1:30 y nomás pude aguantar 42, 43 minutos porque sí quedé totalmente agotado, ya no sabía más qué decir ni qué hacer. Solamente me quedaba quitarme la ropa, pero estaba haciendo mucho frío. Pero una de las cosas que a mi juicio vale la pena poner bien en la mesa es que la universidad abre una puerta nueva, pero no la abre en el sentido de como un ente figurativo nomás en el imaginario, sino que es algo que está haciendo incidencia en nosotros, en el caso de su servidor y también de Daniel, que también participó en este experimento. Creo que en el caso particular tuvimos que inventar nuevas señas, porque es claro que para el corazón, para un cardiólogo tiene un significado, pero para un arquitecto tiene otro significado. Es más, usábamos el corazón para poder diferenciar lo que era la construcción de lo que es la arquitectura. Yo les comentaba, le decía justamente a Abraham que la construcción pues era nuestra seña, una construcción, pero cuando la construcción se anexaba al corazón, ya era la arquitectura en sí. Entonces, toda esa serie de conceptos, como le decía yo a Abraham, te va a tocar la parte más ruda del asunto, porque lo que vas a tener que manejar no es una traducción literal, sino que son conceptos metafórico. Y metáforas que tienen que estar, porque justamente, y hay también mucha ironía, ¿no? Sí. Porque la palabra pereza para ellos tiene una connotación, pero para nosotros tiene la otra, que ellos ya la conocen, porque estuvieron conmigo trabajando y le decía que eran unos perezosos, claro, con otra palabra que ya que está haciendo las señas justamente. Así es. Abraham. Pero son de las cosas que también se tienen que incursionar, porque dentro de todo lo que manejamos como competencia, yo pienso que la más importante no es el saber, el deber o el tener, sino el querer. Ajá. Y pienso que aquí se conjugaron muy bien estas cosas, como lo dijo Dryden. Nosotros nos propusimos para ser los maestros, no era de que a nosotros nos buscaran, si nosotros dijimos va a haber esta oportunidad, porque lo vemos como tal, como una oportunidad, entonces sí nos propusimos para hacerlo. Es más, yo pedí la continuidad, porque justamente eso es lo que queremos, que sea continuo, y además le lancé un reto a estos sujetos, y ya los tengo bien claros, les digo, a ustedes les corresponde generar el nuevo espacio para una escuela para sordos. Ajá. Y ese es su problema. Claro que lo van a traducir para que nosotros también participemos en ese problema. Y eso fue lo que le dijimos. Yo quisiera que me hablaban de un congreso, de algo así, llevar nosotros como Facultad de Arquitectura una propuesta para una escuela experimental para sordos. Sí. Sordos y oyentes. Porque también tiene que ser incluyente, porque si nomás es para sordos, ya sería discriminatoria, ¿verdad? Entonces la idea es de que todos otra vez estemos integrados, ¿no? Sí. Y que si todos vamos a levantar las manos, todos las levantamos juntos. Sí. Y todos trabajemos de esa forma. Como que aquí hay algo que una experiencia, una vivencia que no hemos tenido, diríamos, pues no sé, en la educación, que nos haya tocado un compañero sordo en primaria, en secundaria,
y que esto pues ya vaya a ser como algo más familiar, y de momento de adulto se reacciona de diferente forma, pero yo quisiera que vayamos a un corte y comentemos eso de cómo es esta experiencia que a veces nos llega de repente ya de adultos. Volvemos en un momento más. Bien, pues volvemos a este segundo corte con los Facultad de Arquitectura. Tenemos estudiantes que ahorita nos van a explicar también su sentir, sus experiencias y todas algunas cuestiones de su trayectoria, pero estábamos viendo esta vivencia, lo que significa y la ventaja que pudiera haber en que cada vez sea más familiar el que uno se pueda convivir con personas con diferentes discapacidades. Uno después no sabe qué hacer y tiene ciertos temores y se toma de diferente manera, ¿no? Sí. Pensamos que, por ejemplo, para la arquitectura, sí, la parte esencial, la parte que nos mueve y que nos marca como en un rumbo, es justamente la diferencia. Ajá. Yo pienso que si no existiera la diferencia, la arquitectura tampoco existiría. Salvo que hay errores de sistema que da una propuesta para 1000 familias, y no estamos de la idea de que son 1000 propuestas para 1000 familias, porque la arquitectura justamente a lo que se aboca es a esa diferencia. Y en el caso ahorita de los sordos, pues fue gratificante porque también refuerza toda esa idea que tenemos nosotros en la cuestión arquitectónica de que por la diferencia existimos. Sí. ¿Sí? Y para la diferencia también debemos estar. Ayuda a evidenciar algo que ya se tenía como concepto en la arquitectura. Sí. Se evidencia mejor. Pero también hay que entender que en la arquitectura hay una perversión que esquematiza, que quiere ver a todos los usuarios iguales. Ajá. Y entonces cuando nosotros marcamos justamente que la diferencia es la que marca y la que define esta nueva arquitectura, no es nueva porque lo único que hace es retomar una vez al humano, ¿verdad? Sí. Retoma al humano y hacia un lado lo técnico, porque parece que la técnica es la más importante y sobrepasa al ser humano. Y nosotros decimos, no, el ser humano es lo más importante. Sí. Todavía y seguirá siendo lo más importante. Entonces, en el caso de ellos, de los sordos, para nosotros no es un obstáculo, sino al contrario, es un reto más que gratifica nuestra acción. Y por eso les aventé la pelota a ellos. Ahora ustedes nos van a decir cómo necesitan el espacio. Nos tienen que realimentar en ese sentido de cómo se percibe el espacio, porque tenemos nosotros ejercicios, pero no tenemos al usuario. Sí. Ahorita tenemos un ejercicio también de la diferencia para una casa para un vidente, pero qué padre sería o qué interesante sería y qué gratificante que tendríamos una escuela para sordos, pero teniendo a nuestros clientes, teniendo a los sordos con nosotros, que es la necesidad sentida. Y bueno, ellos ya como arquitectos pues van a retomar muchísimas cosas de lo que tú comentas, ¿no? Pienso que es justamente ese principio de Freire, ¿no? Que todos aprendemos de todos, ¿no? Sí, así es. Y que a final de cuentas ellos también nos van a enseñar mucho y ellos también van a aprender mucho. Y una cosa más, habría que repensar en la parte curricular este tipo de cuestiones para los arquitectos en general. O ya están contenidas en algunas optativas o no sé. No de manera fática, sino que están en la cuestión de la universidad, de lo que es la acción arquitectónica, pero la aplicación es en la particularidad. Estudiamos la arquitectura en lo universal, en lo global, pero lo aplicamos en lo local, en lo individual. Y en el caso de que yo suponga que son usuarios, pero cuando yo empiezo a trabajar el problema que puedo aplicar, ya empiezo a pensar en que el usuario es Martín, es Miguel y es Ángel. Sí. No es un número, sino son seres humanos que tienen sus diferencias como todos nosotros. Por fortuna, ¿verdad? Que todos fuéramos iguales, qué tristeza y qué agonía, ¿no? Sí. Muy bien, ¿no? Pues creo que se empieza a ver cómo se reconfigura, se reequilibra todo el proceso con una experiencia como la que ya se tuvo en este propedéutico y ya se iniciaron las clases. Sí, fueron 3 semanas muy nutridas, a mi juicio, no sé, el maestro Driden, pero fueron 3 semanas más que de enseñanza, de aprendizaje por parte de nosotros. Sí, todo el mundo aprendiendo, como decías lo de Freire, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Martín, ¿cómo viviste el propedéutico? ¿Por qué elegiste arquitectura? Este es nuestro estudiante
que acaba de iniciar arquitectura, le estamos preguntando, nomás que hay un pequeño desfase en la interpretación que se le está dando, ¿verdad? Porque pues tiene que su voz ser la de Abraham. ¿Cómo elegiste arquitectura? ¿Por qué? ¿Dónde estuviste en la preparatoria, en el bachillerato? ¿Cómo te fue ahí? ¿Cómo te sientes acá en este brinco hacia la Facultad de Educación Superior? Ok, sí he notado pues diferencias. Por ejemplo, en la prepa teníamos intérprete y estuve en el área específica de informática. Era un área, estaba entre media y muy complicada. Nos traían siempre trabajando muy rápido. Y pues bueno, ¿no? Había este mismo problema de la interpretación sobre las señas muy específicas de conceptos sobre informática. Entonces, con lo que podíamos, con lo que teníamos, era como nos dábamos a entender. Bueno, fue en el CONALEP, ya me gradué exalumno del CONALEP, muy bien, de la prepa, y pues ahorita estoy acá. Estamos pues ahorita en la universidad. Estamos viendo ahorita pues con los maestros que en el propedéutico tuvimos 2 intérpretes, Mauricio y Abraham. Y la misma situación, ¿no? Que nos decían, hay unas señas para arquitectura que no existen, que eso pues se prestaba a que nos confundiéramos, que hubiera estas situaciones que no lográbamos entender. Cuando veíamos cada tema nuevo, veíamos que había muchísimas palabras nuevas y pues teníamos que implementar señas de emergencia, por así decirlo. Ajá, y que eso pues nos permitía entender de momento, porque todo el tema era prácticamente imposible, ¿no? Cuando yo tenía alguna duda, pues lo que hacía era dirigirme al maestro, el intérprete hacía la interpretación a voz, y así es como nos comunicábamos, como interactuábamos. O también hacíamos el contacto directo con los maestros. Si no sabían las señas, no sabían cómo darse a entender, pues mímica, gestos, ademanes, ajá, como sea, nos dábamos a entender. Entonces nos fijábamos bien a ver qué es lo que está diciendo, y bueno, así es como lográbamos darnos a entender, mediante esas 2 formas, con el intérprete o con los maestros, escribiéndonos con mímica, con gestos, con etcétera, ¿no? Es diferente el contenido y el modo de trabajar con los intérpretes en la prepa, y pues bueno, aquí en la universidad es diferente, ¿no? Los temas son más complejos, y a veces pues sí, termino un poco hecho bolas, sí es más pesado, a veces sí me siento cansado, pero bien. Ajá, muy bien. Y en esta parte, Martín, ¿dónde hiciste tu secundaria y tu primaria? ¿Dónde hiciste otro tramo de tu formación, de tu trayectoria educativa? La primaria fue en el CAM 6, aquí en Cuernavaca. En el CAM 6. Muy bien. Nada más estuve hasta 4º de primaria, y en 5º y 6º me cambié a Cuautla. Ajá. Y luego estuve en una telesecundaria en Cuautla, perdón. Ya. Parece que en las en las telesecundarias hay pues una organización que facilita hasta cierto punto que pueda haber estas, vamos a decir, esta inclusión educativa, y que se facilite también que puedan convivir con otros, estoy diciéndolo yo, esto no es de Abraham, porque hay que decir que es de Abraham, que es lo de Martín. Y muy bien, pues entonces tuvo una formación de base en el lenguaje de señas, ¿no es así, Abraham? Bien. Sí. Desde la primaria se aprenden, ¿qué te enseñarán? Pues los verbos, sustantivos, palabras, los animales, los números. Ajá. Pero pues sigue habiendo esta situación
que no hay señas para todo. oficiales de muchas cosas, entonces recurrimos a señas momentáneas o instantáneas. Y lo mismo, ¿no? Cuando estuve en el área de informática, recurres a tener que crear de momento, ¿no? Muy bien. Poco a poco pues sí la vas utilizando, y aunque las utilizas, a veces pues tienes la palabra, pero no recuerdas muy bien qué significa, y pues es donde hay como que trabajar, ¿no? Todas estas señas nuevas. ¿Y qué pasa con la escritura, que sería en español, para Martín? Porque eso podría ser complementario, aunque pues se trata de otra lengua de señas, y español son dos lenguas distintas, son para ellos, son bilingües en ese sentido. En general, sí, todos los sordos necesitamos aprender español. Tenemos un español muy básico. Necesitamos que se especialice, avanzar mucho más, conocer muchísimas más palabras, porque la verdad sí nos falta mucho. Hay muchas que no conocemos. Entonces, sí necesitamos aprender pues mejor el español. Ajá. Y por ejemplo, entre sordos, cuando nos mandamos mensajes por WhatsApp, pues nos entendemos, pero cuando queremos escribirnos con un oyente, ahí es donde está complicado. Entre sordos pues nos escribimos de manera resumida y es comprensible, pero por ejemplo si tengo un amigo oyente y nos estamos mandando mensajes, realmente hay una confusión muy grande, no logra entenderse todo. Y por ejemplo necesitamos pedir a algún familiar, algún otro amigo, que preguntarle qué es lo que significa, y ahí es donde te das cuenta que sí necesitas aprender más palabras. Y que hay muchas que no conoces, ¿no? Y como estar solamente comunicándonos entre sordos, digo, pues siento que no, entre los sordos pues es común, ¿no? Es normal, cotidiano, lo que nos mandamos nos entendemos. Es más lenguaje cotidiano. Pero para una comunicación con un oyente, pues es lo complicado. Eso es. ¿No? Y a veces hay palabras que tienen diferente, que es la misma palabra y tienen diferentes significados, sí, y es donde las famosas homófonas. ¿Qué onda, no? Ahí es que donde son distintas palabras, se escriben igual. Cambia el significado totalmente, ¿no? Sí. Y sí, ahí es donde vemos que sí necesitamos esforzarnos y aprender mucho más en español, ¿no? Sí. Quizá apoyarnos un poco de los oyentes, ¿no? En la clase, con los compañeros, decirnos, échanos la mano, poco a poco. Y pues bueno, que al mismo tiempo pueda ser un poco más equilibrada la situación, y nosotros enseñarles las señas, ¿no? Y que también tengan la intención de aprender. Digamos, si estamos frente a un texto y yo pregunto y no me saben explicar o no se saben dar a entender, quizá con un poco más de señas, que sea un intercambio más equilibrado, más justo. Tú me enseñas español y yo te enseño la lengua de señas, ¿no? Creo que así sería una comunicación mejor, ¿no? Sería más... Porque estar como siempre comunicándonos entre sordos de esta manera muy cotidiana, resumida, es como muy lo mismo, ¿no? Limitado. Y los oyentes nos podrían aportar eso, ¿no? Enseñándonos, ¿no? Sobre todo para el futuro, ¿no? Entre los sordos utilizamos muchas palabras, casi siempre las mismas, siempre son las que utilizamos. Nos entendemos bien, nos damos a entender las señas y todo, pero a la hora de que sales del grupo de sordos y estás con los oyentes, pues dices, ok, aquí hay un lugar donde yo podría aprender, y yo después podría llevar esas palabras en español, ese conocimiento a mis amigos sordos, ¿no? Muy Igual, bien. enseñarle las señas para que los oyentes difundan las señas, ¿no? Algo más justo. Bien, pues vamos a ir a otro corte, Martín. Ahorita seguimos con Ángel y Miguel y vemos cuál es esta situación. Volvemos. Bien, volvemos al programa de inclusión educativa. Tenemos a la Facultad de Arquitectura con estudiantes sordos, 3 estudiantes que están ingresando. Estamos conversando con ellos de alguna forma en radio. Uno dice que si fuera en televisión se podía ver su
pues toda la emoción que ponen ellos en toda la interpretación de las señas y cómo se comunican, y Martín así nos lo ha revelado en esta ocasión. Le agradecemos mucho su experiencia, sus comentarios que nos ha hecho con relación a su trayectoria educativa y lo que ahora está viviendo y las necesidades que se están teniendo con relación a la escritura y con relación a las nuevas señas, porque hay conceptos que no tienen señas y hay que de alguna manera crearlas y tenerlas de forma provisional y luego ver si son las que se van a quedar en forma definitiva, etcétera. Yo quisiera aquí comentar que en la Facultad de Comunicación Humana, en la maestría en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva, en esa maestría tenemos varias tesis que se están refiriendo a cómo sería la adquisición del español para los sordos de forma más efectiva, para que esta carencia que nos ha revelado Martín se pueda ir resolviendo. Entonces queremos desde esa maestría estar resolviendo algunos problemas que aquí se presentan. Pues nada menos Mayra Vianey, que nos acompaña, que es del programa de inclusión y que está haciendo esta maestría, su tesis tiene que ver con ellos y estamos aquí trabajando de forma, diríamos, interdisciplinaria, de esta manera. Y bueno, Ángel, ¿qué es lo que nos puede decir con relación a este ingreso a la Facultad de Arquitectura? ¿De dónde viene él? Me imagino que, no sé, si viene de Cuautla, si viene también del CONALEP o de alguna otra escuela, ¿cómo ha sido su experiencia en esta nueva vivencia aquí en la UAM como en la Facultad de Arquitectura? A ver qué nos dice Ángel. Sí. ¿Va a hablar? Sí. ¿Tiene forma de oralizarse? Sí. Un poco. ¿Quién es? ¿Miguel o Martín? Ángel. A ver, Ángel, adelante. Adelante tú lo que puedas contestar con la oralidad que puedes. Bueno, pues en realidad aquí en la escuela de UAM me siento más que está difícil. Es más difícil. Sí, es que yo estudié en una escuela de CAN 4, pero no me acordaba. Son para los sordos y discapacitados, ciegos, todo eso. Y entonces aquí me estudié y la aprendí a ver todo lenguaje de señas. Ajá. Y por eso y un maestro quería enseñar cómo hablaba. Ajá. Otra repito muchas veces y también aprendí los lenguaje de señas. Y es muy difícil que hablar. Sí. Por entender claramente. O poco o baja. Sí. Y entonces mis oídos sí escuchan, pero en realidad está en medio. Es como una hipoacusia la tuya. O sea, tienes resto auditivo y puedes hablar. Sí. Muy bien. ¿Estuviste en el CAN 4 y en la secundaria? No, estaba en la primaria. ¿Y en la secundaria dónde? Estudié en la escuela de telesecundaria. Telesecundaria también, la que están refiriendo ahorita. ¿Y el bachillerato dónde lo hiciste? CONALEP. Estudié en informática. También, muy bien. Eso es. Y ahora te parece más difícil, pero pues debe ser más interesante ya estar en facultad, ¿no es así, Ángel? Pues a mí me gustaba mucho que dibujar la casa. Sí. Me encanta. Ajá. Pero las maquetas son muy difíciles por hacer. Ajá. Y a veces me equivoco, muchas veces la hace muy mal.
Pero lo más sencillo que sí puedo hacer, las matemáticas regular. Regular. También es, bueno, todos nos batallamos con las matemáticas. Pero me gusta mucho que el dibujo Ajá, se hace. ya. ¿Y en este propedéutico hubo maquetas que tuviste que realizar? No. Ya. Sí, es que sí lo hicimos a las maquetas. Y lo veo en la imagen, y así lo copio con las maquetas. Lo hago, pero se me equivoca. Ya, Y entonces lo corrijo otra vez. Y ya lo hice bien, pero estaba menos regular. ya. Muy bien. A ti te apoya mucho también en la interpretación de señas, ¿no es así? Tú también manejas lengua de señas, ¿no? Sí, se me estaba apoyando con otros intérpretes, pero la diferencia hay los enseñas. Ajá, Sí, es que yo estaba nacido en el Yautepec, le aprendí las enseñas igual en el cálculo. sí. Son iguales las enseñas, pero aquí en Cuernavaca es diferente, se me confunde. Ya. Hay que adecuarse a las señas de, pues debe ser de locales también algunas y otras pues son nacionales, ¿no es así, Abraham? Muy bien. Pues muchas gracias, Ángel. Y Miguel, ¿cómo estamos con Miguel? Vamos a ver, Miguel, cómo siente la incursión ahora en arquitectura. Queremos saber también su testimonio al respecto, su impresión, porque pues ya llegó a educación superior y eligieron arquitectura porque podían haber ido a otra. Y yo recuerdo cuando hicieron la visita, cuando me comentaron que fueron a artes y luego fueron a arquitectura y decidieron arquitectura. Cuando hicimos la visita, me encantó arquitectura desde que estuvimos ahí, cómo presentaban las imágenes, cómo construían, cómo elaboraban todo eso, y me llamó muchísimo la atención y dije, yo quiero trabajar en esto. Ajá. Sí vi que iba a haber muchas palabras nuevas, muchos conceptos, que iba a ser muy complejo, pero bueno, aún así lo decidí. Ajá. Muy bien. ¿Y la prepa dónde la hiciste, Miguel? En el CONALEP de Cuautla. Igual en tercer año estuve en el área de informática. Me gustó, se me hizo interesante toda la informática. Había posibilidades como de otras áreas, gastronomía, etcétera, ¿no? Pero pues bueno, nos tocó en el área de informática, ahí fue donde nos pusieron. Platicando con mis compañeros sordos, pues había cosas, le preguntaba, ¿entendiste? No, pues que no. Y pues bueno, ahí teníamos que ayudarnos entre todos para que pudiéramos entender. Y a la hora de preguntarnos, ¿esto cómo se dice? ¿Cuál es la señal de esto? Pues veíamos que efectivamente no había señas de esas cosas, pero pues nos dábamos a entender. Así es. ¿Su familia también tiene sordera, su papá, su mamá, o es solamente? Porque hay veces que tenemos, le llaman nativos, ¿verdad? Como se denomina en la lengua, y eso también hace una facilidad para la lengua de señas. Sí, es cierto. Tengo un abuelo sordo. Ajá. El papá de mi mamá. Sí. Y pues bueno, parece que ahí hubo como una especie de herencia para esto de la sordera. Y pues sí, cuando se preguntaron si escuchaba o no, parece que en realidad muy, muy, muy poquitito. Y pues mi mamá cuando
cuando supo esto, pues entonces empezó a buscar opciones de dónde iba a ir, cómo iba a hacer la escuela. Y se acercó a un jardín de niños que estaba por ahí cerca de casa. Y le preguntó a la directora si podía entrar. Y la directora dijo que sí. Pues Ajá. todo transcurrió bastante normal. Y pues sin problema. Después estuve en el CAM 7, entré y vi que todos los niños señaban. Yo no sabía nada de señas. Ajá. Y dije, ¿qué pasa aquí? ¿No? Y entonces dije, ok, no entiendo, no me puedo comunicar con ellos. Y entonces una de las maestras le pidió a varios de los niños que poco a poco me empezaran a enseñar, que poco a poco Ajá. me fueran diciendo cómo iba a ser la comunicación. Y poco a poco fui aprendiendo, no al 100 como todos los demás niños, pero pues sí estaba aprendiendo. ¿No? Sí. No tenía un nivel como el de todos los demás, pero pues hacía el esfuerzo. También me llevaron a terapia oralista para, pues sí, aprender a vocalizar. Había que pagarlas, eran particulares. Y pues sí, aprendí un poco. O sea, decir que sé hablar, no. Pero bueno, aprendí algo. Y, por ejemplo, desde niño siempre había sido muy inquieto. Mis papás siempre me regañaban. Y pues bueno, ¿no? Esa era mi forma de ser. Y bueno. Ajá. Y luego ya en la secundaria estuve en una escuela de... Perdón. Y luego, perdón, en la primaria estuve en una escuela de oyentes. Yo era el único sordo y pues bueno, también era extraño, ¿no? Ahí resulta que nadie se comunicaba en señas. Entonces era también complicado, había que comunicarse de manera escrita, intentar hablar, ¿no? Me quedaba con muchas dudas, ¿no? Yo veía que el maestro escribía y yo decía, pues bueno, ¿cómo le hago? No importa, ni modo, lo tengo que hacer. Sí. Y pues bueno, me regañaban, me castigaban, me pedí ayuda. No, o sea, sí había apoyo por parte de los demás, ¿no? Poco a poco ir avanzando. Yo sabía que había que esforzarse, ¿no? Si mis compañeros me ayudaban. Pero bueno, acabé la primaria. Muy Y bien. bueno, ya en la secundaria, mis papás sí pensaron que iba a ser muy complicado que yo siguiera como único sordo estando en una escuela de oyentes. Y pues yo le dije que no se, a mi mamá que no se preocupara, que sí se iba a poder. Total, bueno, estaban pensando en que no entrara. Y bueno, como no entré a la secundaria, estuve trabajando 4 años con mis papás en el campo. Y yo dije, pues bueno, que sí me quería esforzar, si quería entrar, yo quería seguir y que estaba seguro. Lo platiqué con mi mamá, lo pensó y al final pues dijo que sí. Y lo que hicimos fue que entré al CAM 7, fuimos mi mamá y yo, ahí en Cuautla. Y bueno, planteamos esta situación, que quería estudiar la secundaria, que quería aprender, que sí tenía ganas. Y bueno, me dijeron, a ver, jardín de niños lo tienes, la primaria la tienes. Pues sí puedes entrar a la secundaria. Eso pues me dio mucho gusto. Y después vi que también había otros chicos sordos. Y bueno, ahí fue donde conocí a Ángel, ahí en el CAM 7, en la secundaria. ¿No?
algunos me parecían conocidos del jardín de niños, que los había visto hace años. Algunos que hablaban, que enseñaban, que algunos me habían enseñado cosas. Y bueno, ahí nos reencontramos. Casi todos venían de lugares distintos, unos de Yautepec, de Cuautla. Por esa razón, muchos no nos conocíamos. Pero bueno, resultó que sí fueron importantes, me empezaron a enseñar más señas. Y después llegó después Enrique y pues también formó parte del grupo. Que había estado Enrique en el CAM 6 Sí. y después se vino para acá, Cuautla, al CAM 7, a la secundaria. Muy bien. Y pues fue un buen grupo, nos conocimos, convivimos y todo, y bueno, pues ahora que estamos en arquitectura, pues la misma situación, que pues, respecto de las señas que necesitamos aprender español. Tengo un amigo maestro que se llama Arturo, cuando tengo algunas dudas lo consulto. Y pues bueno, regreso a lo de la secundaria. La terminé y luego ingresé a la prepa. Y pues estábamos viendo qué era a dónde nos íbamos a ir, qué íbamos a decidir, qué íbamos a hacer. Pues porque teníamos opciones para elegir del área específica en el CONALEP. Y entonces fue cuando nos dijeron, pues es que no hay opciones como tal, se tienen que ir a informática. Y dijimos, bueno, está bien, informática. Sí. Y pues bueno, ya ahí fue cuando empezamos a tener que ayudarnos entre todos, que intercambiar conocimiento, echarnos la mano. Lo mismo, ¿no? Respecto de los oyentes, la parte del español, pues éramos un grupo mixto, sordos y oyentes. Y yo desde niño, desde que estaba en el jardín de niños, pues siempre deseé llegar a la universidad. Y entonces en el momento que estuvimos aquí en la visita, que vi esto de la construcción, dije, yo me voy a arquitectura. Le estuve platicando con los demás chicos a ver cómo veían la carrera. Yo estaba segurísimo que quería arquitectura y los otros pues estaban todavía en veremos, ¿no? Entonces pues lo platicamos, a ver qué tal les parecía. Y pues bueno, luego ya se decidió, entramos al propedéutico y vimos todo lo que implicaba las materias con los dos maestros que están aquí, cómo iban a ser pues las reglas del juego, esto de las maquetas, las matemáticas, también lo que veíamos de historia. Y pues sí, no, yo decía, me quedaba con dudas, sabía que tenía que investigar, que buscar. Y hubo momentos en el que sí dije, esto está muy complicado. Pero vi que algunas cosas mis compañeros sí las comprendían, ¿no? Entonces veía que Ángel también se comunicaba con los demás oyentes, pues Ángel habla. Y pues bueno, dijimos, vamos a intentarlo a ver qué pasa, ¿no? A la hora de hacer la maqueta, yo sentí que me quedó bien mi maqueta. Y en los dibujos, pues, me pareció interesante, me gustó. Pero bueno, el español, lo mismo, ¿no? Sabemos que nos siguen faltando muchas palabras, muchos conceptos, pero esta comunicación entre intérpretes, compañeros oyentes, nosotros los sordos, me gustó mucho lo que vimos con el profesor Ismael. Sé que las matemáticas son complicadas, pero sé que las tenemos que aprender. Y bueno, eso. Muy bien. Pues muy bien, Miguel, pues nos has explicado qué son todas las peripecias de un estudiante que llega a arquitectura y igual que tus compañeros. Nos han autorizado que haya otros 4 intérpretes más para reforzar
los intérpretes que tenemos en artes, aquí reforzar a Abraham, y también en Jojutla, porque tenemos estudiantes con sordera en Jojutla también. Y entonces, no obstante que teníamos que sacar del esquema de la reingeniería financiera, porque esto es, sin los intérpretes no es posible que ellos estén accediendo a su derecho a la educación, y se nos autorizaron esos intérpretes. Además, debo decir que el programa ha recibido un recurso extraordinario, que tuvimos un concurso tipo lo que son los recursos extraordinarios de la educación superior, y nos han asignado 614,000 pesos adicionales para reforzar todos estos apoyos que se están dando para los estudiantes con discapacidad en general, no a todas las discapacidades. Es un recurso pequeño, pero es una cosa inicial que de alguna forma la universidad va a recibir para poder, pues esto, como decía el arquitecto Reza, dice, se está abriendo la puerta a una población, requerimos más recursos, por lo tanto, pues estamos entrando a concursos para que haya recursos adicionales para esta inclusión educativa que estamos teniendo. Ha sido muy complicado esta entrevista, no estamos muy contentos porque pues tanto Martín, Ángel y Miguel estuvieron con nosotros, también los profesores Driden y Ismael Reza de la Facultad de Arquitectura. Agradecerles que estuvieron aquí con nosotros. Ha sido una transmisión muy especial. Le agradecemos mucho a Aimer Avilés, que nos estuvo apoyando aquí en los controles, y que tuvimos que hacer algunas adecuaciones también, ajustes razonables diríamos en la radio, que eso es lo que tenemos que hacer siempre también en las aulas, en las universidades, etcétera. Pues nos despedimos y les agradecemos a todos ustedes y también a nuestro auditorio esta forma de comunicarnos en la radio con estos compañeros estudiantes con sordera. Pues muchas gracias y los esperamos el próximo jueves en este programa de inclusión educativa y atención a la diversidad de la UAM. Gracias.